presentando los diezmos y las ofrendas, aleluya. Señor, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice a cada uno de los que dan, Señor. Multiplícales, Padre. Te damos gracias, Señor, por el diezmo, Señor, por las ofrendas, porque esto es para tu casa y para que tu obra siga creciendo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Presentamos al pastor en esta noche. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da Dios de vida, de poder estar aquí reunidos, Señor, una vez más, adorando, glorificando y exaltando tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir la palabra, Señor, con mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y los que nos ven a través de las redes. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor te pertenecen solo a ti, Señor. Gloria y honra a quien gloria y honra merece. Solo a ti, oh gran Dios, solo a ti, oh gran Jesús. En esta noche vamos a estar predicando bajo el tema la gracia de Dios. Vamos a estar utilizando como base bíblica el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Cuando lo tengan, dan un fuerte amén para saber que lo tienen. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Amén. La palabra lee como sigue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido leída en esta noche, Padre. Sabemos que la palabra hace el efecto por el cual es enviada, Señor. Confiamos plenamente en ti, Señor, porque entendemos y sabemos, Señor, que lo que hacemos lo hacemos bajo tu santa, divina y perfecta voluntad. Te adoramos, Padre. Amén. Aleluya. En esta noche les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Se las voy a contestar. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principios, de los principales atributos de Dios. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso está en Génesis 3:21. Siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de gracia divina. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación. Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Santificación, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En 2 de Corintios 12:9,
incluso en nuestra debilidad. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios no tiene límites y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchos entre creyentes y no creyentes que se hacen esta pregunta: ¿cómo obtener la gracia de Dios? La verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues las mismas escrituras dicen que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por esta razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras que la gracia es por fe. Los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios le había dado a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo extendió su gracia para que todo aquel que creyera en él, en aquel a quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. Eso está en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a Él por medio de la expiación de sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio de Jesucristo en el sacrificio de la cruz. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está en Juan 1:17. Ejemplos de gracia en la Biblia. Son varios los ejemplos de gracia divina en la Biblia. En esta noche voy a citarles 5 ejemplos de gracia divina en la Biblia. Uno de ellos, el primero, Adán y Eva desobedecieron a Dios, sin embargo, vemos su gracia cuando permitió una manera para ser perdonados por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos ver que aún en el Antiguo Testamento la gracia y la misericordia de Dios se extendía también. Aunque sabemos que el Antiguo Testamento está bajo la ley,
el Nuevo Testamento está bajo la gracia, pero la misericordia y la gracia de Dios es eterna. Se puede ver de esta manera cómo el Señor buscaba la manera de que sus hijos, su creación, pudiera tener derecho al perdón y a la ayuda y al favor de Él. Eso significa la gracia, misericordia y merecida, que el Señor Dios nos permite tener. Número 2, la Biblia también nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para mal. Génesis 6:5. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Ejemplo número 3. Por la gracia de Dios, Dios escogió un hombre llamado Abraham para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. Lo que le estoy trayendo, si nos percatamos, está en el Antiguo Testamento, que es donde estaba la ley. Pero hasta allá, como les dije anteriormente, se extendía la gracia y la misericordia de Dios para futuras generaciones. Génesis 12:3. Bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta promesa el Señor se la da a Abraham en el Antiguo Testamento, pero era algo que se iba a reflejar en el futuro, en el tiempo venidero. Y hasta allá se extendía la misericordia y la gracia del Señor. Ejemplo número 4. Por su gracia también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Génesis 19:9. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le da la oportunidad a este hombre, a Lot, de que salga con su familia antes de que esa tierra fuera destruida con fuego y azufre. Podemos ver claramente la misericordia, la bondad y la dirección de Dios para con este hombre, también en el Antiguo Testamento. 5. Cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo, Dios le muestra su gracia a Moisés y lo preparó para sacar a su pueblo, Egipto. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, se ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La misericordia y el amor del Señor para con Moisés también se reflejó en el Antiguo Testamento. La gracia que consiguió Moisés delante de Dios, aún sin conocerlo, porque cuando Moisés estaba en el palacio, no conocía al Señor, pero ya el Señor, por su gracia, por su misericordia, tenía a Moisés en sus planes para que dirigiera ese gran pueblo de Israel y lo llevara por el desierto.
Y todo lo que hacía Moisés, el Señor lo ponía en gracia para con los pueblos, en las batallas. Y Moisés podía obtener la victoria, pero eso era por la gracia y por la misericordia del Señor Jesús, del Señor Dios. Recuerdo en un momento dado que me encontraba trabajando y esto fue para el huracán María. Me había estacionado en la motora a la orilla de la carretera y estaba hablando con un vecino y de momento escucho un fuerte estruendo. Él se cubre, yo estoy de frente a él. Cuando él se cubre, pues yo miro hacia atrás. Se había desprendido un gancho enorme. Había caído justamente sobre la motora, pero había un cable que lo estaba aguantando. Si yo hubiese estado montado en una motora, probablemente no lo estuviese contando hoy. En aquel momento, aquel joven me dijo, qué suerte tuviste. Si hubieses estado ahí, te hubiese dado el palo. Yo le dije, no es suerte, es la gracia y la misericordia del Señor que me cubrió, que me guardó, que me protegió. En ocasiones usted probablemente esté en lugares haciendo cualquier tipo de gestión y de la nada sale alguien y le extiende la mano amiga, le extiende la ayuda y usted dice, pero ¿por qué me ayudó? Aquí hay más personas. Esa es la gracia y la misericordia de Dios que está en usted, porque usted creyó en el Señor Jesucristo y por su gracia soy salvo mediante la fe en Jesucristo. En otra ocasión recuerdo que estaba solicitando trabajo y fui a una entrevista de guardia de seguridad. Recuerdo que cuando entré a aquella oficina había un montón de personas para la entrevista, pero iban a coger solamente a una persona. Había solamente una plaza. Y recuerdo que cuando empecé a hablar con las personas que se encontraban en aquel lugar, eran personas que estaban preparadas, que tenían experiencia, estaban sobrecualificados. Y yo dije, Señor, estoy aquí, yo cumplo con venir. Sé que probablemente la plaza se la den a alguno de ellos porque ellos están más preparados que yo. Recuerdo que hice la entrevista y me fui para mi casa. Al cabo de una semana y media, 2 semanas, me llama el director de seguridad de aquel lugar y me dice, de tantas personas que habían, te escogimos a ti, te vamos a dar la plaza. Recuerdo que estábamos faltaba como una semana para Navidad. Y me dijo, pero no vas a empezar esta semana que viene ahora porque es Navidad. Vas a empezar después para que puedas disfrutar con tu familia la Navidad. Encontré gracia delante de los ojos de aquel hombre. El Señor no se equivoca en lo que hace. Y lo que hace, lo hace perfecto y para la eternidad. Trabajé con aquel hombre aproximadamente 5 años. Después ingresé a la policía y aún después de haber ingresado a la policía, siempre mantuve contacto con aquel caballero y siempre estaba presto para ayudarme y para aconsejarme. La gracia y la misericordia de Dios lo va a acompañar a usted y a los suyos donde quiera que vaya. Cuando usted acepta al Señor Jesús como su único y exclusivo Salvador,
la gracia, la misericordia de Dios viene sobre usted, pero no tan solamente sobre usted, sino también sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre sus vecinos, sobre sus compañeros de trabajo, porque esa gracia se extiende más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver, trasciende, va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pregunto, ¿somos salvos por gracia o por obra? Pregunto también, ¿se puede perder la salvación? Hay diferencia entre la salvación y la santificación. Manera para recibir la salvación es por gracia. Recibimos la gracia, la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para poder extendernos su misericordia y la salvación. El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz también fue alcanzado por la gracia de Dios. Aún en el último momento de aquel hombre que probablemente, según lo que se puede ver, siempre había estado delinquiendo y haciendo lo incorrecto, en aquel momento entendió que el que estaba a su lado era el poderoso Dios, en el que muchos no creyeron, pero él en su condición sí creyó. Y le pidió que lo aceptara en su reino cuando él se fuera. Y la gracia de Dios se extendió hasta aquel hombre. El Señor le dijo, desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. Cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Si no mantenemos la santificación, sí podemos perder la salvación. Tenemos que mantenernos santos para el Señor, para así poder mantener la salvación que es por gracia en nuestro Señor Jesucristo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que no dé fruto será cortado. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos salvación. El sacrificio que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario fue para que la gracia te cubriera hasta el presente y puedas ser salvo por medio de ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario. La gracia nos permite acercarnos al Señor Jesucristo. Acerquémonos pues cotidianamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Cuando vamos a Dios con humildad, Él nos perdona, nos restaura, nos da fuerza para poder seguir hacia adelante. Cuando usted da ese paso de fe y decide aceptar al Señor Jesucristo y confía y tiene esa fe, esa certeza, el Señor por su gracia lo va a recibir, lo va a ayudar, lo va a fortalecer, lo va a capacitar para que usted pueda continuar hacia adelante haciendo lo que el Señor Jesús quiere que usted haga. La gracia nos transforma, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. La gracia es abundante y para todos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mas para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Eso está en Romanos 5:15, parece un trago de lengua, pero está ahí. ¿Qué es la gracia de Dios y cómo crecer en ella? La gracia de Dios nos ayuda a diario, nos fortalece para efectuar buenas obras que no podríamos efectuar por nosotros mismos. El Señor prometió que si nos humillamos ante Él y tenemos fe en Él, su gracia nos ayudará a vencer todas nuestras debilidades por su nombre. Más allá de la gracia, de la salvación, está el poder de hacer lo que usted sería incapaz de hacer con su propia fuerza. Es la manera de Dios dotar a los creyentes con talentos y habilidades que reflejan el poder de Dios, no el poder del hombre. Cuando la gracia de Dios está en usted, porque usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, las demás personas se van a dar cuenta de que usted ha aceptado al Señor, porque en realidad va a haber un cambio radical en sus vidas, en su manera de pensar, de actuar, de ejecutar, de ejercer, a tal grado que esas personas que quizás en un momento dado no querían hablar con usted por X o Y razón, quizás porque entendían que usted era una persona amargada, hostil, agresiva, se van a dar cuenta de que esas cosas quedaron a un segundo plano y ahora lo que abunda es la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, la ayuda, la templanza, la paciencia, cosas que probablemente no estaban antes de que usted aceptara al Señor, pero al usted aceptar al Señor, todas esas cosas nuevas vienen a usted y las personas lo van a ver. Ya usted no va a pensar igual, no va a hablar igual, sus deseos van a cambiar, ya sus prioridades no van a ser sus prioridades, sino van a ser las prioridades de Dios en su vida. Cuando estas cosas pasan, pues lo que van a traer a su vida son bendición, es ayuda, es el favor, la misericordia y la dirección del Padre. Por eso tenemos que procurar que su gracia esté sobre nosotros siempre. ¿Y cómo podemos lograr eso? Manteniéndonos firmes en el camino correcto, sirviendo al Padre. Cuando usted decide servir al Señor, olvídese de lo que piensen los demás o de lo que puedan opinar o decir de usted, porque eso es una relación entre usted y Dios. Lo más importante es lo que piense Dios de usted, no lo que piense yo, no lo que piense la pastora, no lo que piense el hombre, sino lo importante es lo que piensa Dios de usted. Usted es preciado delante del Señor
Si no fuese de esa manera, ¿por qué entonces murió en aquella cruz del Calvario? Recuerde que la gracia está ahí presta para nosotros. Por eso cuando usted va a un lugar o hace lo que sea, la gracia, la misericordia de Dios va a sobreabundar. No importa dónde usted se meta, la gracia, la misericordia de Dios va a ir con usted. Y la gracia, la misericordia de Dios lo va a poner allí en alto. Y el favor de Dios usted lo va a ver plenamente. Porque el Señor Jesús está con usted. Y eso es lo que tenemos que procurar. La gracia es la esencia de Dios en el creyente. Es lo magnífico, es lo extraordinario, es lo que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Ese lugar donde se viste de un poder único. La gracia de Dios es la que es dada gratuitamente por el Dios celestial. Causa placer y deleite y da belleza a la personalidad, los actos, las palabras. Son transformadas por la gracia de Dios. El que posee la gracia de Dios transmitirá a su alrededor aquello que muchos no saben definir, aquello que lo hace único, aquello que provoca el deseo de estar con esas personas, de pasar horas conversando con esas personas, porque la gracia de Dios está con ellos. La gracia y la misericordia de Dios, aparte de la palabra gracia, hay otras que a menudo se utilizan para expresar de alguna manera la gracia de Dios. Aunque no sean exactamente iguales, pero ahí están. Hay principalmente, está la misericordia, pero también el favor, clemencia y bondad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos gracia y misericordia. En el Antiguo Testamento, sin embargo, tenemos más misericordia que gracia. En el Nuevo tenemos más gracia que misericordia. Pero lo importante aquí es que la gracia sobreabunde en nosotros y para con los de nosotros. Procure que esa gracia, que esa misericordia, que ese favor inmerecido nunca se aparte de usted. ¿Y cómo logramos eso? Manteniéndonos firmes en el Señor, santificándonos para poder mantener la salvación que es dada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la gracia. La gracia trasciende más allá de lo que podamos pensar, sentir o desear. Procure que la conversión en usted sea genuina para que esa gracia pueda fluir y extenderse alrededor de todas y cada una de las personas que están a su alrededor. Que usted le pueda transmitir ese deseo de búsqueda, ese amor, esa paz, esa tranquilidad que ellos anhelan. Porque el que no tiene al Señor Jesús, aunque no lo esté pensando, anhela tener algo que lo haga sentir bien, que lo haga sentir en paz, en tranquilidad,
Y probablemente usted, que está en los caminos del Señor, que ha aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador, le puede traer esa paz al hablarle, al estar cerca de Él, porque la gracia de Dios se esparce alrededor de nosotros. Procure que el favor de Dios siempre esté con usted y que nunca se aparte de usted. En esta hora, si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús como su único y exclusivo Salvador y nos está viendo a través de las redes, puede escribirnos y vamos a estar orando por usted. Si hay alguien que se apartó y quiere reconciliarse de nuevo con el Señor Jesús, este es el momento. Escríbanos, vamos a estar orando por usted, le vamos a contestar. Este es el momento de que la gracia, la misericordia y el favor de Dios vuelva a usted. Procure que se mantenga siempre la gracia en usted. Y se lo repito y se lo repito y se lo repito porque es necesario que nos mantengamos en santidad para que eso pueda ser de esa manera y podamos llegar a la meta, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Si alguien de los que está aquí necesita oración, este es el momento. Si tiene una petición especial, preséntela también, que vamos a estar orando por usted. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, he puesto la palabra, Señor. La palabra hace el efecto para el cual es enviada. Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos confronta, nos da guía y nos dirige. Si hay alguien confundido, Señor, en esta hora, trae luz a sus mentes, a sus corazones, a sus cuerpos, para que puedan hacer lo correcto, Señor, delante de ti, Dios. Dependemos completa y absolutamente en ti, Señor. Y sabemos que la palabra no retorna atrás vacía, Señor. Por eso te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo y por lo que harás, Dios, para con nosotros y para con los de nosotros, Señor Jesucristo. En esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo tú, oh gran Dios, oh gran Rey, eres merecedor, Señor, de toda gloria, de toda honra, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Porque aunque no la merecemos, Señor, está ahí para con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso mensaje, la gracia de Dios. Estaba leyendo los versículos que Javier leyó al principio y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante en ese mismo libro habla que por cuanto entró el pecado por un solo hombre, por la obediencia de otro, entró, ¿verdad?, esa gracia que hoy nosotros tenemos para redención.
Pero lo más que me gusta dice que es gratuitamente. Tenemos esa gracia gratuitamente, ese espacio, esa misericordia que el Señor abrió cuando entregó su vida, ¿verdad? Para redimirnos. Poderoso mensaje del Señor, aleluya. Dios bendiga las vidas a la distancia. Si fue de bendición, déjanos saber. Y como decía el pastor, si necesitan oración, pueden escribirnos. Vamos a estar orando por ustedes. Nos vamos a estar comunicando con ustedes, ¿verdad? Siempre que piden oración. Dios me los bendiga. Estamos el domingo aquí a las 10:30 de la mañana. Si no tienes un lugar donde congregarte, puedes hacer esta tu casa. Dios me los bendiga.